Tengan muy buenas noches, iglesias. Que el Señor me los bendiga a todos. Pues gracias al Señor, pues que tenemos otro día más que nos ha regalado para predicar de su bendita palabra. Quiero que, hermanos, abramos nuestras Biblias entonces. Nos vayamos allá en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Vamos a leer del versículo 7 al 8. Libro de Isaías, capítulo 40, versículos 7 al 8. Lo vamos a leer de la siguiente manera como está escrito. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. Pero también, amados hermanos, quiero que nos vayamos allá al Nuevo Testamento y leamos la carta de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. La carta de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Dios habiendo hablado muchas veces, muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro día más que tú nos das, Señor, de vida. Otro día más de victoria, Señor, para todos los que estamos, Señor, presentes ante esta reunión. Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, porque todo lo que tú haces, Señor, todo es posible para ti. Te pido en el nombre de Jesús que me ayude, Señor, a poder, Señor, manifestar estas palabras tuyas, Señor, expresarlas, Señor. Úsame, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero, hermanos, meditarle bajo el tema palabras vivas. Como leímos allá en el libro de Isaías, estamos viendo allí, hermanos, que dice su palabra, que su palabra permanece para siempre. Una palabra que nunca ha cambiado desde el antiguo al nuevo, nunca ha cambiado siempre. El Señor la ha mantenido, su palabra nunca ha sido cambiada por otros hombres. Por lo cual, hermanos, Dios nos ha hablado por medio de sus profetas y por su palabra escrita. Dios nos habla de diferentes maneras todos los días de nuestra vida. Solo debemos, hermanos, estar atentos y estar sintonizados con Él para poder escuchar claramente lo que Él quiere expresarnos, lo que Él quiere decirnos día a día. Antes Dios usó a sus profetas y luego mandó a su Hijo. Hoy nos está hablando a través de sus predicadores, pero por medio de su Espíritu Santo que revela su palabra. La palabra, hermanos de Dios, es poderosa. Tiene muchas características que nos sorprenden y emocionan, pues la palabra tiene poder. Otra de las verdades es, hermanos, que la palabra es verdad. Es verdad. La palabra de Dios no tiene ninguna falsedad, que se puede encontrar en ella las profecías en las cuales se han cumplido. Se seguirán cumpliendo a través de los tiempos. Pues Dios no dice mentiras. Pablo, a través de los Corintios, hace una exhortación en que dice en que debemos de recomendarnos en todo como ministros. Recordemos, amados hermanos, que todos somos ministros de la palabra de Dios. Somos ministros en su palabra, en verdad, en poder y con armas también, hermanos, pero con justicia, así como a diestra y a siniestra. Otra característica de la palabra de Dios, hermanos, que es justa. La palabra es justa. Si podemos ver allá en Isaías siempre 45:23, quiero que me acompañen siempre del libro. Isaías 45:23 dice de la siguiente manera: por mí mismo hice juramento,
De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda su lengua. Ahí podemos ver, hermanos, que Dios es justo lo que dice y lo cumple. Dios nunca ha fallado en su palabra. Siempre se mantiene. Él no ha cambiado. Por eso dice que en Él no hay mudanza para que todo pueda ser revocado. Todos, hermanos, debemos de andar en justicia, así como lo manda su palabra. Otra característica que podemos ver es que la palabra es tan viva, ¿sí? La palabra es viva, lo cual allá el escritor de Hebreos nos dice de esa manera. Hebreos 4:12, si lo pueden encontrar. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios es viva, que tiene un efecto tan poderoso en el mundo entero. A través de su palabra, hermanos, todo fue creado. Su palabra sigue transformando vidas, creando cosas nuevas, haciendo obras. ¿Cuántos hemos sido transformados por la palabra de Dios? Porque la palabra es vida, hermano. La palabra tiene poder, porque la palabra es verdad, hermano. Otra de las características que encontramos es que la palabra es limpia. Es limpia. Dice el salmista allá en el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. La palabra de Dios es limpia, es perfecta. A ella no se le puede añadir nada, hermano, ni se le puede quitar nada, pues el efecto que Dios desea es nuestra vida. Que eso será, que todos seamos también limpios con su palabra, que todos lleguemos a una pureza. Y también, hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía. ¿A cuántos de nosotros nos hablaron de la palabra? Esa palabra no retornó vacía, sino que salvó vidas. ¿Cuántos de nosotros fuimos salvos por la palabra de Dios? Dice también allá el libro de Isaías 55:11. Isaías 55:11, que lo dice de esta manera. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra tiene poder, amados hermanos. La palabra jamás viene vacía. Cuando nosotros estamos para hablarle la palabra a alguien, la palabra no queda vacía, sino que queda sembrada la semilla. Por eso, hermanos, la palabra tiene un propósito y ese propósito se cumplirá, pues no regresa a Dios vacía. La palabra hace su efecto y tiene frutos para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Otro hermano de la palabra, otra característica, es que tiene efectos. Dios da su palabra y cuando viene a nosotros, tiene un tremendo efecto en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos impresionó su palabra? El efecto que tiene la palabra. La vida de una persona ya no es la misma cuando Dios le ha hablado. Cuando Dios habla de muchas maneras y cuando Dios está escuchando, cuando estamos escuchando su voz, ¿verdad? Su palabra nos cambia totalmente. Todos hemos sido cambiados por la palabra.
Todos hemos sido transformados de la palabra. Esos son los efectos de la palabra de Dios que hoy en día estamos gozando. Amén. También, hermanos, el efecto de la palabra es que nos santifica. ¿Cuántos somos santificados? Somos santificados, hermanos, porque lo dice siempre en la primera carta de Timoteo 4:5. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5. Quiero que me acompañen y lo leamos. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, y versículos, capítulo 4, 4 y 5. Dice de la siguiente manera: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra, hermanos, somos nosotros santificados. Pues al conocerla, sabemos que es lo que Dios quiere de nosotros. La palabra de Dios es tan perfecta y tiene ese efecto en nosotros, el de perfeccionarnos para el servicio del Señor. Así que, hermanos, todos somos santificados ante el Señor. Por eso Él nos dice de la siguiente manera, que nosotros debemos de ser santos como Él es santo. Y sin santidad, también dice la palabra, no veremos al Señor. Así es que, si alguno no se ha sentido santificado, dejas que la palabra lo santifique. Deje que el Espíritu lo santifique para que podamos ver esa venidera gloria de Dios. También, amados hermanos, por la palabra, por los efectos de la palabra, nosotros renacemos. ¿Cuántos hemos sido renacidos por la palabra? Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nos dice de la siguiente manera, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente de corrupción, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios. Ella nos transforma y no volvemos a hacer lo mismo que éramos antes. Jesús dijo que era necesario que naciéramos de nuevo. La palabra de Dios nos hace renacer de nuevo para una nueva vida en obediencia. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de los cielos. Mis amados hermanos, es lo que nosotros debemos de acatar y de poder entender, de poder analizar lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Hoy en día el Señor nos habla a través de predicadores, por medio del Espíritu Santo que le está revelando todo lo que Él nos quiere decir a nosotros. ¿Cuántos hemos recibido nosotros respuestas por medio de la predicación? ¿Cuántos nosotros hemos recibido muchas respuestas en cuanto uno le hace preguntas a Dios, que quiere una respuesta y el Señor usa al hombre para que le dé la respuesta que necesita? Por eso, hermanos, la palabra es viva y la palabra tiene efectos. Otra de las características es que la palabra nos vivifica, hermanos. Nos vivifica, nos da vida. Dice el salmista 119, 154. Salmista 119, 154. Dice de la siguiente manera: defiende mi causa y redímeme y vivifícame con tu palabra.
El salmista está pidiendo que defienda la causa de él por lo que está aconteciendo en su vida, pero a la vez le está pidiendo, vivifícame con tu palabra. ¿Cuántos hemos sido vivificados con la palabra de Dios? Somos vivificados, hermanos. Si estamos sin fuerza, la palabra de Dios nos vivifica, nos vuelve a levantar. El poder de la voz de Dios en nuestra vida, sus promesas y su verdad nos fortalecen para toda buena obra de Dios. Amén. Es la palabra, mis amados hermanos, la que nos alimenta. Es la palabra, mis amados hermanos, la que nos da fe. Es la palabra, mis amados hermanos, que nos sustenta, nos da fortaleza cuando nosotros caemos en debilidad. Por eso, apropiémonos de la palabra de Dios. Otra característica y efecto, hermanos, también la palabra puede salvar nuestras almas. Amén. ¿Cuántos hemos sido salvos por la palabra de Dios? Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra nos hizo ver la realidad en que nos encontrábamos. Nos hizo ver los pecados en que nosotros andábamos cuando nosotros decíamos que era un deleite, pero por lo cual nos hace ver que todo era una inmundicia, una abundancia, malicia en haciendo maldades una y tras otra. Pero la palabra nos vino a abrir nuestro entendimiento, la cual también nos hizo salvos. La palabra de Dios nos salva. Por medio de ella venimos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo y su sacrificio. Al obedecer, obtenemos la salvación de nuestra alma del fuego eterno. Amén. Eso es lo lindo y maravilloso, amados hermanos. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 5:39 nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque para nosotros es para bien que las escudriñemos, porque en la palabra está la vida, en la palabra está la salvación. Otro efecto, hermanos, es las acciones que debemos de tomar en ella. A pesar de tener efectos positivos en nuestra vida y de tener características únicas, es necesario que tomemos acciones con respecto a la palabra para que se cumpla y el propósito con que Dios también la envía. Hay que, hermanos, tomar acción de la palabra. Nos dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué, amados hermanos? Lo dice. Porque nos estamos engañando vosotros mismos. Hay que obedecer, hermanos, a predicar la palabra, a ser hacedores. En todo servicio de la obra de Dios hay que ser hacedores, porque así lo manda, así lo manda. No solo debemos escuchar la palabra de Dios y no hacer nada, sino debemos de ser hacedores de ella. Dios quiere que la escuchemos y que la obedezcamos. Pues desobedecer a Dios lleva a la perdición, pero hacer la voluntad nos conduce a la salvación. Amén. Así que, hermanos, ¿qué nos queda entonces? Obedecer y anunciar la palabra. Pablo lo dice de esta manera ahí en Colosenses 1:25. Colosenses 1:25. Mire lo que dice Pablo. Colosenses 1:25. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fuese dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios. Nosotros también somos ministros de la palabra, amados hermanos. Somos ministros de ella. Por eso nosotros debemos de anunciarla. La palabra de Dios ha creado el efecto deseado en lo que hemos conocido al Señor. Pero es necesario que la palabra de Dios se siga difundiendo para que más personas vengan al conocimiento de Cristo, vengan al conocimiento de la verdad, vengan a la salvación que Cristo ofrece. Es necesario, hermanos, que nos levantemos de donde nos encontramos, ser hacedores de ella. Y otra característica tan hermosa es amar su palabra, amarla, atesorarla, guardarla. Dice el salmista 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Está refiriendo de que la palabra es pura y que la ama con todo su corazón. Es que, hermano, la palabra de Dios es pura cuando la conocemos y la amamos. Amén. Cuando la conocemos y la amamos, pues llena nuestro interior de vida, de esperanza, nos llena de verdad. Y todo aquel que ha conocido y escuchado a Dios sabe de ese cambio de vida que viene con el conocimiento de su palabra, así como David conoció la de ella. Hermanos, ¿qué nos queda entonces por hacer? Hacer la voluntad de su palabra, lo que nos está pidiendo. Yo quiero concluir entonces, hermanos, que la palabra de Dios está viva, no está muerta. Sigue la palabra, sigue haciendo su obra en la tierra, sigue cambiando vidas, sigue transformando vidas. Es necesario que todo buen cristiano de una u otra forma dé a conocer la palabra de Dios a los demás. Y cuando alguien comienza a leer la Biblia, a estudiarla, a escuchar predicaciones, a leer libros sobre ella, Dios cumple con el propósito de ella y tiene su efecto en tal persona. En la transformación, transforma por completo a la persona, lo hace real y puede verse transformado, diferente. Porque la palabra, hermanos, tiene efecto. Gloria al Señor. Vamos entonces a orarle y darle las gracias al Señor por su bendita palabra. Porque todos los que estamos ahorita conectados, reunidos, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, nos ha limpiado. Todos nos vemos ahora diferente, amados hermanos. Por eso démosle las gracias al Señor y comprometernos a hacer la voluntad de Él, a ser hacedores de su obra, para que muchos también logren hacer o tener esa transformación que el Señor quiere. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es tan viva, que sigue transformando, sigue, Señor, convirtiendo a muchas almas, haciéndole conocer de la mentira en que se encuentra a la verdad tuya, Señor. Sacando a muchas almas de las tinieblas a tu luz admirable. Bendito Señor, te pedimos, Padre, que nos ayude a hacer tu voluntad, acatar toda orden tuya, Señor, sobre todo anunciar tu evangelio, predicar la palabra a otros, Señor, porque tú quieres hacedor de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a cumplirte. Que tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, obrando en sus vidas, impulsándolos, Señor, a salir adelante, a hacer actos de acciones, Señor, para que muchos puedan ser alcanzados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. La gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Que el Señor
nos bendiga a todos, hermanos.